Buenas noches, estos son los titulares de las noticias en el mundo aquí en Red Más Internacional. Trump ordena el ataque en Irak desde su casa de verano en la Florida. En segundos mostraremos cómo fue el operativo que cobró la vida del general Soleimani, el segundo hombre más importante de Irán. Irán planea la venganza por la muerte del general Soleimani, uno de los terroristas más buscados por Estados Unidos. Tensión en el mundo. El gobierno de Putin apoya a Irán e Israel refuerza la seguridad por temor a represalias. Trump despierta la ira de manifestantes en Oriente Cercano. Aquí comienza Red Más Internacional. Hola, esto es Red Más Internacional. Comenzamos con la noticia del día. Se agudiza la tensión entre Estados Unidos e Irán como consecuencia de la caída de 4 cohetes en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Bagdad. Estados Unidos confirmó que las detonaciones fueron parte de una operación ordenada por el presidente Donald Trump, en la que murió el comandante de los Guardianes de la Revolución iraní, Qasem Soleimani. Pero, ¿cómo fue que sucedió este operativo? Acá en Red Más Internacional les contamos. Encabeza los titulares de noticias del mundo desde el pasado 31 de diciembre. Anoche, sumando un nuevo capítulo a la novela de la confrontación de Washington y Teherán en suelo iraquí. Se revelaban estas imágenes de un bombardeo a un convoy que pasaba por una avenida aledaña al Aeropuerto Internacional de Bagdad. De hecho, solo se conocía que 8 personas habían muerto y que los vehículos pertenecían a Hashem al-Shaabi, los paramilitares proiraníes que hoy están organizados en Irak. Minutos bastaron para que a cientos de kilómetros de distancia el Pentágono y el presidente de los Estados Unidos celebraran que con éxito habían dado un fuerte golpe a Irán. Arrebatarles a Qasem Soleimani, comandante de los Guardianes de la Revolución iraní e importante ficha de Teherán en materia militar, fue el objetivo. En la historia de Estados Unidos jamás se había cometido un operativo de estas características. ¿Cómo fue? ¿Cómo se ejecutó la orden? Si bien el Pentágono no pormenorizó la maniobra estratégica, se conocen detalles puntuales revelados por fuentes militares de Estados Unidos. La primera es que la orden para ejecutar la misión no se dictó desde la oficina oval de la Casa Blanca, sino desde Mar-a-Lago, el complejo de golf del presidente Trump en Florida. Se informó que por aire un dron se ubicó a escasos metros de la trayectoria de los vehículos que transportaban a Soleimani y a sus allegados, y con el objetivo en la mira, 2 proyectiles Katyusha fueron disparados. En el acto y por el certero tiro de precisión, los automóviles quedaron destruidos, y sus imágenes en llamas fueron las que se viralizaron la noche del 2 de enero de 2020. La neutralización de Soleimani es una operación sin precedentes. Estados Unidos suele desplegar con exactitud y sigilosamente a sus fuerzas especiales cuando elimina figuras de alto rango en organizaciones que asume como amenazas internacionales, y muchas veces lo hace con helicópteros, así como ultimó a Osama Bin Laden o más recientemente al ex líder del Estado Islámico Abu Bakr al-Baghdadi. Esta vez el protagonista fue el MQ-9 Reaper, avión no tripulado de 20 metros de envergadura y 11 de largo, que garantizó que la inminencia del ataque fuera imperceptible. La razón que el Pentágono esgrime para haber dado de baja a Soleimani es que es la mente detrás de los planes para atacar diplomáticos estadounidenses y miembros del servicio residentes tanto en Irak como en toda la región. El golpe al núcleo del régimen islámico fue por partida doble. En el operativo también murió Abu Mehdi al-Muhandis, número 2 de Hashem al-Shaabi.
no vaciló en sacar un tiempo para este asunto de escala internacional, cuando sus asesores le indicaron que no debía pedir permiso al Capitolio por la facultad que tiene para tomar decisiones unilaterales contra el terrorismo. Su respuesta fue ahora. Estados Unidos con esta operación asestó tal vez el golpe más contundente al régimen de Teherán sin atacarlo directamente. Y contrario a la intención de Washington de apaciguar las aguas en Oriente Medio, ha tocado una sensible fibra que cubre de incertidumbre lo que pasará durante 2020 en el tablero geopolítico internacional. Y precisamente por la tensión entre Estados Unidos e Irán, Irak teme convertirse en el campo de batalla entre estos dos países. Así amaneció Bagdad luego del ataque con misiles al convoy en el que se transportaba Qasem Soleimani. La aparente calma contrasta con el miedo que sienten sus habitantes ante una escalada de violencia en la región. Estos actos son el comienzo del conflicto estadounidense-iraní en Irak, después de dominar y menospreciar el papel de Irak. Entonces, ¿cuál es el papel del gobierno iraquí en este conflicto? Aseguran que los paramilitares proiraníes buscarán vengar la muerte de su número 2. Algunas fracciones de las fuerzas de movilización popular están controladas, pero el ataque a la embajada de Estados Unidos muestra que algunos grupos armados no pueden ser controlados, por lo que este ataque aéreo tendrá graves consecuencias. Y temen que Irak se convierta en el campo de batalla entre Estados Unidos e Irán. No hemos querido la influencia de Irán en Irak desde el principio y también condenamos la interferencia de Estados Unidos en los asuntos internos de Irak. No queremos que Irak sea empujado al conflicto estadounidense-iraní. Turquía y Egipto también han expresado su preocupación por la ola de violencia que se pueda desatar en Medio Oriente. Fracciones de la población de Irak que no apoyan la intromisión de Irán en los asuntos políticos de su país celebraron al mundo entero los ataques de Trump. El presidente de Estados Unidos justificó el ataque aéreo contra el comandante iraní en Bagdad con el fin de frenar una guerra en Irak. Soleimani estaba tramando ataques inminentes y siniestros contra diplomáticos de Estados Unidos y el personal militar, pero lo atrapamos en el acto y lo terminamos. El líder supremo de Irán aseguró que desatará una dura venganza contra Estados Unidos y decretó 3 días de duelo nacional por la muerte de Soleimani. Su fallecimiento no detendrá su misión, pero los criminales que han manchado sus manos con la sangre del general Soleimani y de otros mártires en el ataque del jueves por la noche deben esperar una dura venganza. La muerte del poderoso general iraní ha generado reacciones a nivel mundial. Algunos gobiernos respaldaron el ataque, mientras que otros expresaron su preocupación por las consecuencias. Tras conocer el ataque de Estados Unidos en Bagdad, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, sostuvo una conversación telefónica con su homólogo francés, Emmanuel Macron. Ambas partes expresaron su preocupación por la muerte de Qasem Soleimani, quien fue asesinado como resultado de un ataque estadounidense contra el aeropuerto de Bagdad. Se afirmó que este ataque podría agravar las tensiones en la región. El gobierno francés aseguró que trabajará para mantener la estabilidad en la región. Vamos a establecer contacto con todos los socios de la región porque hay muchas consecuencias. Consecuencias para la paz en la región. Sabemos que es una región bastante inestable. Por su parte, China condenó el ataque e hizo un llamado a la moderación.
China siempre se ha opuesto al uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Instamos a las partes relevantes, especialmente a Estados Unidos, a mantener la calma y moderar para evitar una mayor escalada de tensiones. Mientras que Alemania respaldó el actuar del gobierno de Trump. La acción estadounidense fue una reacción a una serie de provocaciones militares de las que Irán es responsable. También vemos con gran preocupación las actividades de Irán en la región. Estamos ante una escala peligrosa. En ese mismo sentido se pronunció el Reino Unido. Siempre hemos reconocido la amenaza agresiva que representa la fuerza iraní que dirigía Qasem Soleimani. Después de su muerte, instamos a todas las partes a desescalarla. No estamos interesados en más conflictos. La ONU también reaccionó, expresó su preocupación por la tensión en la región e hizo un llamado a la calma. Este es un momento en que líderes deben ejercer la máxima moderación. El mundo no puede permitirse otra guerra en el Golfo. Grupos proiraníes lloraron la muerte del general Soleimani, el segundo hombre más importante en Irán. Estas son las imágenes de las manifestaciones del pueblo persa. Irán y Estados Unidos despidieron este 2019 en medio de una fricción sin precedentes en los últimos meses. Un contratista norteamericano fue asesinado en Irak y en represalia Trump atacó a fuerzas proiraníes. Como si fuera poco, un grupo de manifestantes destruyó la sede diplomática de Estados Unidos en Bagdad. Este es el minuto a minuto del conflicto que tiene al mundo en vilo. Así inició el último día del año en Irak. Portando el uniforme de combatientes de las Fuerzas de Movilización Popular, miles de ciudadanos irrumpieron en la embajada de Washington en Bagdad. Solo una cosa reclamaban: la inminente salida de Estados Unidos de su país. Fueron minutos de caos y de alerta internacional por lo que pasaba al interior de la misión diplomática, porque las imágenes recordaban 1979 y la crisis de los rehenes en Irán. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué se tomaron la embajada en Bagdad? Las Fuerzas de Movilización Popular iraquíes son una agrupación paramilitar de corte chiita afines al régimen del país de al lado, Irán, y que además incluyen brigadas de Hezbollah. Irak se ubica nada menos y nada más que entre Siria e Irán, estados protagonistas de las más recientes tensiones mundiales, un cóctel inédito en Oriente Medio. Además, lleva 2 meses sumido en una crisis sin precedentes, con un movimiento social en calle reclamando un nuevo gobierno ajeno a las élites políticas. Van casi 500 muertos y cientos de miles de heridos. Esas fuerzas de movilización popular proiraníes buscan subir un gobernante en Irak. Con este ajedrez geopolítico del más alto nivel de complejidad, la región es escenario de interacciones de muchos actores y de mucha hostilidad. Estados Unidos tiene amplísima presencia allí. Washington tiene 5.200 soldados en Irak que hacen parte de la coalición internacional contra el autodenominado Estado Islámico. Por eso tienen allí a Kirkuk, su base militar fija, que ha recibido no 1 ni 2 ataques, sino 11 en menos de 2 meses. Y en el último, y que Washington atribuye a brigadas de Hezbollah de las fuerzas de movilización proiraníes, un contratista norteamericano murió, desencadenando esta respuesta del Pentágono el pasado 29 de diciembre.
25 muertos de esa agrupación y 51 heridos detonó el descontento de los iraquíes que, sumado al caldeado ambiente de manifestaciones y reclamos sociales, fue antesala para lo que vimos hoy, la toma de la embajada estadounidense en Bagdad, en simultáneo con las honras fúnebres de los fallecidos en el ataque aéreo estadounidense. El embajador evacuó sin contratiempos el lugar. Donald Trump, vía Twitter, instó al gobierno de Irak a proteger la embajada estadounidense y Arabia Saudita condenó la irrupción. Un hecho que vaticina un 2020 no tan amigable en la región y el agravamiento de fricciones latentes que pondrán la atención del sistema internacional sobre Oriente Medio. Y más reacciones de los líderes mundiales por el ataque a Irak. Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, asegura que Washington no está buscando una guerra con Teherán. El presidente ha sido bastante claro, no buscamos la guerra con Irán, pero al mismo tiempo no vamos a esperar y ver a los iraníes escalar y poner en riesgo las vidas estadounidenses sin responder de una manera que interrumpa, defienda, disuada y crea una oportunidad para reducir la situación. Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, aseguró que Trump ordenó el ataque en Irak sin la consulta del Congreso. La administración de Trump llevó a cabo ataques en Irak contra oficiales militares iraníes de alto nivel y mató al comandante iraní de la fuerza Quds, Qasem Soleimani. Gracias por continuar con nosotros. Los marines estadounidenses hacen guardia en el complejo de la embajada estadounidense en Bagdad, pero aún sin el gobierno Trump pidió a sus ciudadanos salir de Irak. La Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado de Estados Unidos aconseja a los ciudadanos estadounidenses que eviten la embajada de Estados Unidos en Bagdad, luego de que en un ataque estadounidense muriera el comandante iraní Qasem Soleimani. La alerta del gobierno se debe a la amenaza de los yihadistas que buscan vengar la muerte del líder iraní. Los iraníes exigen venganza por el asesinato de Soleimani en Estados Unidos. Las muchachas gritaron en la entrada de la oficina de las Naciones Unidas en Teherán. Se situaron varias mujeres quienes entonaron cánticos mientras se pedían venganza por la muerte del líder iraní. Los Estados Unidos no deberían hacer más acciones erróneas como quisieran, y estoy aquí para objetar el silencio de las Naciones Unidas frente a la tiranía y decir que después de que nuestro comandante fue martirizado, el general renacerá del polvo. El presidente de los Estados Unidos debe saber que, con su locura, ha creado otro Vietnam para América de la región de Asia Occidental, y a partir de hoy la historia de la región se escribirá de manera diferente. Tras el ataque de Estados Unidos a Soleimani, los precios del petróleo se dispararon más del 4%. Luego que se difundiera la noticia del ataque, la cotización del barril subió un 4,4%, alcanzando la cifra de 69 por $16. Irán es miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y el sexto productor mundial de crudo, con un 7% del total según datos de Bloomberg. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, visitó a la familia del asesinado comandante iraní. Durante el encuentro expresó sus condolencias y destacó su importancia en la estructura militar de su país. Según el ayatolá, Soleimani fue un arquitecto clave de la influencia regional de Irán por liderar la lucha contra las fuerzas yihadistas y extender los brazos diplomáticos de Irán en el territorio de Irak. Este mártir no le tenía miedo a nada ni a nadie, subrayó el ayatolá. Las reacciones y la tensión que ha generado la operación contra el general iraní Qasem Soleimani demostraron que el rango que él tenía dentro del régimen de su país, quién era realmente este militar, lo dice el siguiente informe. Qasem Soleimani era un architerrorista con sangre estadounidense en las manos. Su fallecimiento debe ser aplaudido por todos los que buscan la paz y la justicia. Orgullosa del presidente Trump por hacerlo fuerte y correcto. Lo expresado por Holly, ex embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas, refleja también la postura de Washington sobre esta cabeza visible militarmente en Irán. De pronto, la figuración más amplia que ha tenido el general Qasem Soleimani en prensa internacional ha sido la de su muerte, pero desde siempre ha sido ficha clave de Teherán. Su popularidad era superlativa. Encuestas le daban una opinión favorable mejor que al presidente Hassan Rouhani. La fuerza Al-Quds es responsable de los entrenamientos de Hezbollah. La fuerza Al-Quds participó activamente en la guerra en Siria y fue crítica en mantener a Bashar al-Assad en el poder
tras una cruentísima guerra civil que dejó centenares de miles de muertos y millones de refugiados. Encabezaba la fuerza Quds de los Guardianes de la Revolución, que corresponde al ejército ideológico de Irán. Además, era responsable de las operaciones de esa República Islámica en el extranjero. De ahí su amplia influencia en Oriente Medio, porque velaba por los intereses del país persa en Siria y actualmente en Irak. De hecho, su retorno triunfal, luego de años con bajo perfil, se concretó en 2011, siendo emisor del apoyo iraní al régimen de Bashar al-Assad en su conflicto interno. Opera en Irak desde el año 2003, desde la época de la invasión de Estados Unidos. La fuerza Al-Quds opera en Yemen, en la guerra que se está dando allá. Y Qasem Soleimani era el comandante de esta fuerza mítica del poder iraní en la región del Medio Oriente. Por lo tanto, su muerte, en la forma en que fue llevada a cabo por Estados Unidos, tendrá serias repercusiones. Como líder chiita, apoyó al Hezbollah de esa confesión en Líbano cuando en 2006 tuvo un conflicto con Israel. Sobre los hombros de Soleimani estaba el peso diplomático de Teherán. Por eso estaba en la mira de la comunidad internacional, más aún cuando Teherán ha tensado el panorama en el estrecho de Hormuz y cimbroneado el precio del petróleo. En Irak, en medio del actual contexto de protestas antigubernamentales, apalancaba la formación de un gobierno regionalmente útil para Irán. Por eso trazaba línea a varios partidos políticos. Estados Unidos tenía clara esta presencia y por eso ejecutó su operativo justo cuando Soleimani estaba en suelo bagdadí. Irán y sus seguidores lloraron amargamente su muerte porque lo veían incluso como héroe. Pero para los enemigos de Irán era un adversario complicado. Tal era la relevancia y cariño hacia Soleimani que el mismo Ayatollah Khomeini visitó su casa luego de conocerse su fallecimiento. En el operativo de Estados Unidos también murió el jefe paramilitar iraquí Abu Mehdi al-Muhandis, número 2 de la coalición paramilitar pro-iraní que forma parte del aparato estatal iraquí. Expertos aseguran que lo sucedido fue una punzada aguda al sistema nervioso central de los guardianes de la revolución del país persa. Y como a rey muerto, rey puesto, Qasem Soleimani será reemplazado por el brigadier general Ismail Ghani, mano derecha del militar dado de baja y oficial de inteligencia de las fuerzas militares de Teherán. En otras noticias, la situación en Francia hoy fue de tensión y no por cuenta del prolongado paro de transportadores, sino por un ataque con cuchillo que dejó una persona muerta al sur de ese país. Un apacible paseo por un parque a las afueras de París se tornó en una escena de pánico. En Villejuif, un hombre con cuchillo en mano atacó a 3 personas. Una de ellas perdió la vida y las demás fueron llevadas a un centro asistencial. La policía logró abatir al agresor, que intentó lastimar a un mayor número de residentes del lugar que alcanzaron a huir. Luego de lo ocurrido, Laurent Núñez, viceministro del Interior, acudió al parque para revisar la situación de seguridad en el área. Del fallecido se informó que es un hombre de 56 años, residente de esa ciudad, que recibió la puñalada al intentar proteger a su esposa, con la que caminaba en la zona verde. Todavía se desconocen las motivaciones del atacante, pero son materia de investigación. Las autoridades intentan esclarecer si se trató de un crimen de odio, puesto que desde 2015 han registrado más de 250 muertos por atentados de ese perfil. Desde hace 7 años el gobierno galo ha frustrado 60 atentados. Protestas en Cataluña. La Junta Electoral Española ordenó que el independentista catalán Quim Torra sea despojado de sus funciones como diputado regional, lo que supondría que pierda su cargo de presidente de la Generalitat. Miles de personas salieron a las calles a manifestar su descontento con la decisión, cantando y agitando banderas en apoyo a Torra. La autoridad electoral acordó dejar sin efecto la credencial de diputado electo al Parlamento de Cataluña a Joaquim Torra. Esta decisión se produce tras la condena en diciembre del político independentista a 1 año y medio de inhabilitación por desobediencia a la autoridad española y por resistirse a acatar la orden de retirar símbolos separatistas de la sede de gobierno regional. Me presento hoy frente a ustedes para denunciar el lanzamiento de un nuevo golpe de Estado contra las instituciones catalanas. En esta ocasión, la Junta Central Electoral, un órgano administrativo electoral, se ha asignado un papel que no puede atribuirse a sí mismo, interpretando la ejecución de un fallo judicial que no es firme. Esta es la segunda vez que se intenta expulsar a un presidente legítimo de Cataluña de una oficina en Madrid. El cáncer tiene condenado a muerte a un colombiano que se encuentra detenido en China. Aunque el presidente Iván Duque pidió su repatriación, su proceso está en pausa en el Congreso. Desde su celda en Shanghái envió un dramático mensaje.
Francisco Javier Rondón, uno de los mejores bachilleres del país y sobreviviente de un cáncer de testículo, fue detenido el 6 de diciembre de 2011 en Shanghái, donde fue condenado por narcotráfico. Después de lograr una reducción de pena de cadena perpetua a 22 años de cárcel, el cáncer hizo metástasis en su abdomen y hoy lo tiene condenado a muerte. Estoy muriendo de cáncer, hermano, esa es la verdadera realidad, hermano. Debido a la negligencia criminal de las autoridades carcelarias de la prisión de Chimpo en Shanghái, China, sumadas a la indolencia cómplice y al silencio del gobierno colombiano, hermano. El colombiano aseguró que después de haber sido tratado en Colombia, su médico le advirtió que debía realizarse controles de sangre cada 4 meses. También le ordenó un TAC de 1 a 2 veces por año, pero las autoridades de la cárcel en China hicieron caso omiso. Yo realmente ya estoy viendo cercana la posibilidad de mi muerte. Esta gente ni siquiera me dio la posibilidad de tener una dieta balanceada para tener mi sistema inmunológico al 100%. Su única oportunidad de escapar de la muerte y de volver a ver a su familia está en un acuerdo de repatriación que ya firmó el presidente Duque en Beijing y que el Congreso colombiano no ha ratificado. Se ha avanzado en la posibilidad de un convenio mediante el cual se pueda lograr la repatriación de estas personas. En lo que dependa de la Comisión Segunda y pues yo digo del Congreso, también haremos todos los esfuerzos para que ese convenio entre en vigor y pueda ser utilizado lo antes posible. Para finales del 2019, las autoridades anunciaron que más de 200 colombianos permanecen capturados en China. Después de 3 meses entre el fuego, las autoridades australianas realizaron un balance sobre la tragedia ocasionada por los incontenibles incendios forestales. Estas son las cifras. La imagen que veremos a continuación encierra el drama de los animales salvajes en medio de los incendios en Australia. Desde Sydney hasta Nuevo Gales, miles de canguros huyen del fuego. Las llamas diezmaron la población de los koalas, tal como lo cuenta el siguiente informe. No cesa el desolador panorama en Australia. Más de medio billón de animales ha muerto desde el inicio de los incendios en septiembre. Ecologistas de la Universidad de Sydney revelaron las desgarradoras cifras. Millones de mamíferos, reptiles y aves no han podido escapar de los voraces incendios. Las especies endémicas serían las más afectadas, aunque se estima que hasta 1/3 de la población mundial de koalas ha dejado de existir, a puertas de un fin de semana del que se prevén mayores temperaturas e intensificación del fuego. En esas áreas declaradas, en esas 6 áreas del gobierno local y en los centros turísticos alpinos, particularmente en la zona de impacto de fuego. Si puede irse, debe irse. Esa es la única cosa segura para ustedes, su familia y para otros que puedan necesitar de su ayuda. No podemos garantizar su seguridad. Todos tenemos un papel que desempeñar. Nuestros bomberos, nuestros servicios de emergencia, todos están desempeñando su papel. Ahora depende de la comunidad que también desempeñen su parte. Si pueden irse, deben irse.
El Servicio de Incendios de Nueva Gales del Sur reportó que 650 bomberos y 150 artefactos contra incendios se sumarán a las labores de contención durante el fin de semana. En total, 3.700 bomberos luchan contra la incontenible avanzada de las llamas. Desafortunadamente es muy probable que perdamos casas mañana, pero estaremos muy contentos y lo llamaremos un éxito si no perdemos vidas. Ese es nuestro único enfoque mañana y necesitamos que la comunidad también tenga ese enfoque. La Armada australiana realizó las labores de evacuación de miles de residentes en la costa este del país. Con todos los caminos bloqueados, el transporte marítimo y algunos puentes aéreos fueron la única forma de salir de las ciudades afectadas. La cifra de víctimas ronda las 20 personas, mientras otras 28 se encuentran desaparecidas en el estado de Victoria. Más de 5,25 millones de hectáreas de bosques han sido arrasadas por las llamas. Alrededor de 1.300 hogares fueron reducidos a cenizas. El impacto de los incendios llega a Nueva Zelanda, donde una neblina amarilla cubrió los cielos y algunos glaciares fueron cubiertos por cenizas. Aumentó a 43 la cifra de muertos en Indonesia como consecuencia de las inundaciones. Iniciaron los operativos de limpieza en Yakarta y sus pueblos aledaños mientras los ciudadanos intentan volver a su cotidianidad. Cientos de voluntarios retiraron escombros de las calles, quitaron los carros apilados y entregaron alimentos a los damnificados. La Agencia de Mitigación de Desastres reportó que continúan en la búsqueda de algunos desaparecidos, mientras que la Agencia Meteorológica, Climatológica y de Geofísica aseguró que la lluvia que causó las inundaciones fue una de las más extremas desde que comenzaron los registros en 1866. Momento de conocer otros hechos que son noticia en el mundo aquí en Red Más Internacional. Fuertes lluvias causaron que los ríos en el centro y norte de Perú se desbordaran, inundando casas, campos y arrasando carreteras en el norte del país. Más de 200 hogares después de más de 8 horas de intensa lluvia. Las autoridades locales solicitaron ayuda urgente al Ministerio de Transporte después de que la carretera quedara destruida por las corrientes. 8 migrantes perdieron la vida ahogados luego de que la embarcación en la que viajaban 15 personas se hundiera frente a las costas de Turquía, según informó el Ministerio del Interior en un comunicado. El incidente ocurrió en la noche del miércoles en el mar Egeo, a 8 kilómetros de tierra. La Guardia Costera encontró los cuerpos de 5 hombres y 3 mujeres, cuyas nacionalidades se desconocen por el momento. Turquía alberga alrededor de 4 millones de refugiados, la mayoría de Siria, y es un importante lugar de paso para migrantes que tratan de llegar a Europa. El expresidente fugitivo de Nissan y Renault, Carlos Ghosn, habría transitado por Estambul en un vehículo de carga, según el Ministerio del Interior turco. Un operador de jet privado turco aseguró que el prófugo usó 2 de sus aviones ilegalmente en su escape de Japón, con un empleado que falsificó los registros de arrendamiento para excluir su nombre de los documentos. Un edificio en construcción en Camboya se derrumbó con más de 30 personas en el lugar. Al menos 2 trabajadores perdieron la vida y 16 resultaron heridos. El incidente se dio en una estructura de concreto de 7 pisos en la ciudad costera de Kep, un año después de que otra edificación en construcción colapsara dejando 28 personas muertas. El gobierno estadounidense anunció la prohibición momentánea de la mayoría de los cartuchos aromatizados para cigarrillos electrónicos. La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, FDA por sus siglas, anunció que a partir de febrero no se permitirá la venta de las recargas con aromas distintos a tabaco y mentol, salvo que haya obtenido una autorización específica de las autoridades. El expresidente boliviano Evo Morales, refugiado en Argentina, negó haber inaugurado vía telefónica algunas obras públicas en Bolivia. Evo Morales, quien renunció a la presidencia el 10 de noviembre en medio de una convulsión social, fue acusado por el gobierno interino de su país de haber usurpado funciones. El lunes 23 de diciembre, Morales saludó por teléfono al subgobernador de la provincia de O'Connor durante la inauguración de un mercado de abasto en el poblado de Entre Ríos. Yo solo acepté saludar y no inaugurar. Como todos tienen derecho a saludar, agradecer las obras hechas. Y ahora ese de saludar había sido usurpación de funciones. Yo nunca inauguré obras, no tengo derecho por qué inaugurar. Morales presentó en Buenos Aires a su equipo legal para defenderlo por las acusaciones de sedición y terrorismo en su contra. Según el gobierno interino de Bolivia, tras renunciar y exiliarse en primer lugar en México, Morales instruyó las protestas de los militantes como un cerco a las ciudades para impedir el ingreso de alimentos.
el Ministerio Público de Bolivia expidió una orden de aprehensión en su contra. Y volvemos con la noticia del día. La muerte del poderoso general iraní ha generado reacciones a nivel mundial. Algunos gobiernos respaldaron el ataque, mientras que otros expresaron su preocupación por las consecuencias. Tras conocer el ataque de Estados Unidos en Bagdad, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, sostuvo una conversación telefónica con su homólogo francés, Emmanuel Macron. Ambas partes expresaron su preocupación por la muerte de Qasem Soleimani, quien fue asesinado como resultado de un ataque estadounidense contra el aeropuerto de Bagdad. Se afirmó que este ataque podría agravar las tensiones en la región. El gobierno francés aseguró que trabajará para mantener la estabilidad en la región. Vamos a establecer contacto con todos los socios de la región porque hay muchas consecuencias. Consecuencias para la paz en la región. Sabemos que es una región bastante inestable. Por su parte, China condenó el ataque e hizo un llamado a la moderación. China siempre se ha opuesto al uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Instamos a las partes relevantes, especialmente a Estados Unidos, a mantener la calma y moderar para evitar una mayor escalada de tensiones. Mientras que Alemania respaldó el actuar del gobierno de Trump. La acción estadounidense fue una reacción a una serie de provocaciones militares de las que Irán es responsable. También vemos con gran preocupación las actividades de Irán en la región. Estamos ante una escala peligrosa. En ese mismo sentido se pronunció el Reino Unido. Siempre hemos reconocido la amenaza agresiva que representa la fuerza iraní que dirigía Qasem Soleimani. Después de su muerte, instamos a todas las partes a desescalarla. No estamos interesados en más conflictos. La ONU también reaccionó, expresó su preocupación por la tensión en la región e hizo un llamado a la calma. Este es un momento en que líderes deben ejercer la máxima moderación. El mundo no puede permitirse otra guerra en el Golfo. Hasta aquí Red Más Internacional. Los dejamos con las imágenes del día, entre ellas las protestas en Cataluña y Pakistán. A continuación, nuestra emisión central de noticias. Feliz fin de semana.